en los próximos días. Y hoy escuchaba y leía con mucha atención la columna de nuestro compañero y amigo, además, de uno de los mejores economistas que tiene el estado de Veracruz, además, en los medios de comunicación, Hilario Barcelata, las razones para oponerse a la reforma hacendaria. Y tú ya las habías dado aquí la semana pasada, Hilario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es mucho gusto saludarte. Pues sí. Ya por ahí habíamos comentado acerca de ese tema, de algunos de los argumentos por los cuales pues se puede estar en contra, en oposición a la reforma hacendaria. Pero fíjate, Hilario, que lo que se aprobó, ha habido muchas modificaciones, entre ellos ya no va a haber colegiaturas en la hipoteca, en la vivienda, en las colegiaturas. Creo que se aprobaron 3 bloques de la reforma hacendaria, Hilario: la ley de coordinación fiscal y la ley general de contabilidad gubernamental. Ahí fue de 423 votos a favor y lo demás fue en contra. La ley federal del presupuesto y la responsabilidad hacendaria, y también la ley del impuesto al valor agregado y la ley de este impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Hilario? Mira, yo creo que hay que separar el análisis de la reforma en aquellos aspectos que tienen que ver particularmente con el incremento de los impuestos, de algunos impuestos, y con las otras, y junto con esto, con aquellas medidas que tienden a tratar de evitar la evasión fiscal. Y la otra parte tiene que ver con otras medidas, incluso de carácter presupuestal, que ahí yo tendría menos objeciones, digamos, en cuanto a la aceptación de esas medidas. En algunos casos me parece que son medidas que van a contribuir al mejoramiento del manejo del presupuesto. Van a contribuir al mejoramiento del presupuesto, pero no es la reforma que se estaba esperando entonces, Hilario. Pero yo creo que una reforma, la reforma que se estaba esperando es la reforma que fortalezca las finanzas públicas sin generar pues mayor desigualdad. Y desde mi punto de vista, la parte que tiene que ver con el incremento de los impuestos, sí, con el incidir sobre todo en las clases medias, en los ingresos medios, y dejar sin tocar los ingresos de las grandes empresas, pues es desequilibrado la reforma en lo que tiene que ver con los impuestos. Me parece que había que poner mayor énfasis en poder captar más recursos de aquellos que pues generan una mayor cantidad de riqueza en el país y que tienen mayores posibilidades de contribuir a la generación de recursos públicos, para el financiamiento del gasto público. Fíjate, Hilario, que ya habíamos platicado de que esta reforma eliminaba el impuesto al valor agregado, al pago de colegiaturas en escuelas privadas, a la renta de vivienda y a los espectáculos, y también la homologación a 16% la tasa de IVA en todo el país, lo que quedaría ya derogada la tasa del 11% que prevalecía en la zona fronteriza. Así es. Sí, se llevan a cabo un conjunto de medidas que hacen que se participe más en materia de pago por el consumo. Hay algo que yo no quiero dejar pasar, y es la modificación que se hace al impuesto sobre la renta. Mira, sobre todo en esa parte me parece que ahí hay un tratamiento desigual, porque se está incrementando la tasa, que ya era del 30% para los ingresos más altos, se está incrementando para el 31% para aquellos que ganan más de 500,000 pesos, y está incrementándose hasta el 35% para aquellos que tienen ingresos hasta de 3,5 millones o más. Pero aquí el asunto es que no se corrige la tasa. Es decir, el asunto es que muy rápidamente puedes llegar a la tasa del 30%. Para pagar el 30% necesitas tener un ingreso de unos 35,000 pesos. Sí. Muy rápidamente se llega a esa tasa. Y luego, muy rápidamente se llega a las que sigue, y ya después no hay nada más. Es decir, para los ingresos de más de 10, 15, 20 millones de pesos o más, pues ya no hay un tratamiento diferenciado. Ahí es donde yo digo que el tratamiento es desigual y que evidentemente pues el impacto lo sufren primordialmente las personas que tienen ingresos medios. Entonces, ¿no paga más quien gane más, Hilario? No, en esa perspectiva no paga más el que gana más. Hasta un determinado momento paga más
el que gana más, pero en el límite que se ha puesto, hasta los 3,5 millones. Pero de ahí, el que tiene ese ingreso va a pagar lo mismo que el que tiene 100 millones de ingreso, o 1,000 millones de ingreso. Es decir, no hay una diferenciación importante ahí. Me parece que esa parte era importante considerarla. Es un problema que tiene el sistema de recaudación del ISR en México y que con esto no se corrige. Oye, y fíjate que ha llamado mucho la atención Hilario Barcelata, gran economista y en los medios sobre todo, el impuesto al alimento para las mascotas. Sí, bueno, yo creo que aquí se hizo un balance para ver en dónde se podía generar una mayor recaudación y, bueno, con el fin de incidir. Yo creo que eso sí fue algo que se buscó, no incidir sobre todo en el consumo y por lo tanto en el bienestar de las personas de bajísimos ingresos. Pero entonces se fue al escalón siguiente y se dijo, bueno, a ver quiénes sí pueden pagar impuestos y qué les podemos cobrar, y de ahí resultó la idea de, la propuesta desde las colegiaturas y el cobro a las mascotas y el alimento para las mascotas. Por los indicadores que da la Secretaría de Hacienda, pues pareciera que sí, que ahí se va a incidir con personas de ingresos un poco más elevados. Pero pues me parece que no es por ahí por donde debemos recaudar más, ¿no? Tenemos que tener en consideración que hay mucha evasión fiscal en el país, tanto de quienes están en la economía informal como de las empresas, de los grandes grupos empresariales que han sido beneficiados con este régimen de consolidación fiscal, y que por ahí se debió haber buscado para mejorar sustancialmente la recaudación, porque es un principio de justicia y no están pagando impuestos estas personas. Entonces por ahí la reforma debió haber buscado una mayor posibilidad, o debería incluso, todavía tiene la posibilidad de buscar una mayor incidencia en quienes no están pagando impuestos. Pero hay que recordar, Hilario, y amigos que nos escuchan en el 88.9, que esta reforma hacendaria sufrió modificaciones, sufrió cambios, ya los hemos citado, y de hecho ha declarado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que podría dejar un hueco estos cambios a la iniciativa por 55,700 millones de pesos, Hilario. Sí, es cierto, en la medida en la que ya existe un cálculo de incrementar la recaudación para hacerlo ajustar al gasto que se requiere, pues evidentemente ahora van a faltar recursos, que de alguna manera se está buscando cubrirlos también con un precio del petróleo más elevado, que se está tomando en consideración para el cálculo de los ingresos que pueden provenir de esa industria. Pero definitivamente, en la medida en la que no podamos incrementar la recaudación, pues no se podrán tener los recursos necesarios para incrementar el gasto público, ¿no? Entonces, pues sí, van a quedar por ahí faltantes, y por eso es que yo creo que era importante plantear una reforma hacendaria que lesionara menos a las clases populares y medias, para que precisamente pues pudiera ser aceptable por toda la sociedad, porque el punto aquí es que ha sido, digamos, percibida como muy agresiva para estos grupos sociales, y entonces pues ha sido rechazada, y esto ha llevado a hacer las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados. Pues a ver, ¿qué va a pasar entonces? ¿Faltará que los senadores la aprueben? Esto se llevará sus días, quizá antes del 31 de octubre, Hilario. Sí, entonces se cumple el 31 de octubre. Yo pienso que tal vez se discutirán algunos ajustes, pues en aquellos sobre todo en los que los pequeños empresarios se han sentido más lastimados. Ya se han ido corrigiendo algunas cosas, algunos aspectos que estaban dentro del Código Fiscal de la Federación, que tienen que ver con las auditorías, con la fiscalización, con el cuidado que tiene el gobierno en materia de evasión fiscal. Y desde mi punto de vista no va a variar mucho la propuesta que ha mandado los diputados con respecto a lo que va a terminar aprobando la Cámara de Senadores. Yo creo que, salvo que por ahí las presiones de algunos grupos, sobre todo las refresqueras y las productoras de comida chatarra, tengan éxito, entonces pues posiblemente, creo yo, podría eliminarse el IVA a los refrescos y el 5% a la comida chatarra. Yo no veo que pueda haber más cambios
salvo esos. Porque una cosa es lo que dicen los senadores, no, y vamos a dar la madre de todas las batallas y no va a pasar, pero al fin y al cabo una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, ¿no, Hilario? Así es, yo creo que también hay un aspecto político importante, pues tiene que verse el trabajo para sus representados, pero definitivamente creo que ya están más o menos ahí amarrados los acuerdos y esto no cambiaría mucho. Entonces, pues como todas las reformas, va a dejar más o menos satisfechos a algunos e insatisfechos quizá a muchos. Hilario, como siempre, muy valiosísima tu colaboración en esta que es tu casa, que es el 88.9 en FM. Gracias, Hilario. Gracias a ti, Ramsés, por la oportunidad de estar ahí contigo y con todo el auditorio. Pues siempre es importante saber. Gracias, Hilario. Siempre es importante, gracias, Claudia, saber la opinión de un experto, ¿no? Como es Hilario Barcelata, él dice que pues, no es que es una reforma inoportuna y que no todos los que de veras ganan más van a pagar más. Es la opinión de un experto.